En esta ocasión hablaremos y desarrollaremos el tema glucólisis y oxidación del piruvato. Es un gusto para todos nosotros presentar y abordar la temática, desarrollando así nuestros siguientes objetivos. Conocer la importancia biomédica de la glucólisis, definir glucólisis, ubicar la glucólisis dentro del panorama general del metabolismo de carbohidratos, mencionar las etapas de la glucólisis, explicar las transformaciones que experimenta la glucosa en su primera etapa, identificar a la glucosa 6-fosfato como metabolito clave en el metabolismo de carbohidratos, explicar las reacciones que contribuyen a la segunda fase de la glucólisis, explicar la importancia especial de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, explicar la reacción que catalizan las enzimas glucosinasa, hexosinasa, fosfofructosinasa y piruvatosinasa, señalar las diferencias funcionales entre la glucosinasa y la hexosinasa, señalar el destino de los equivalentes de producción producidos durante la glucólisis, definir fosforilación a nivel del sustrato, deducir la ganancia neta de energía por mol de glucosa que se oxida hasta el lactato, explicar la importancia de la fosfofructosinasa en el control de la velocidad de la glucólisis, explicar los principales factores que contribuyen a la regulación de la velocidad de la glucólisis, ATP, AMP y citrato. Iniciemos por la importancia biomédica de la glucólisis. Es productor de ATP. La capacidad que tiene la glucólisis para proporcionar ATP en ausencia de oxígeno tiene especial importancia porque esto permite al músculo estriado tener un desempeño a cifras muy altas de gasto de trabajo cuando el aporte de oxígeno es insuficiente y permite a los tejidos sobrevivir a episodios de anorexia. Sin embargo, el músculo cardíaco, que está adaptado para el desempeño aerobio, tiene actividad glucolítica relativamente baja y poca supervivencia en condiciones de isquemia. Tras la gran cantidad de tejidos que requieren de cierta cantidad de glucosa, es la vía para generar energía necesaria por muchos tejidos. El cerebro, que es glucodependiente con su requerimiento de energía, requiere o su requerimiento es considerable e incluso en ayuno prolongado, el cerebro no puede satisfacer más de alrededor de 20% de sus necesidades de energía a partir de cuerpos catónicos. Los eritrocitos, que carecen de mitocondrias, dependen por completo de la glucosa como combustible metabólico y la metabolizan mediante glucólisis anaerobia. En el músculo esquelético, este trabaja en condiciones aerobias y anaerobias. La glucólisis es importante en biomédica en diferentes patologías, de las que se deriva a causa de la deficiencia de enzimas glucolíticas que producirá anemia hemolítica, y si el defecto afecta al músculo estriado, se conoce como fatiga. En las células cancerígenas, la glucólisis procede a un índice alto, formando así grandes cantidades de piruvato, el cual es reducido a lactato y luego exportado. También la glucólisis se menciona en hipermetabolismo, que se da en un ambiente ácido o en un shock séptico. De igual manera, la glucólisis es la principal ruta para el metabolismo de los carbohidratos.
Ahora definamos glucólisis. La palabra glucólisis tiene su origen griego en dos palabras. Glucos, que significa azúcar o dulce, y lisis, que es ruptura o descomposición. De esta manera entenderemos que la molécula de glucosa se metaboliza para dar lugar a piruvato, ATP y NADH tras la ruptura de su molécula en sí. Sabemos que estos generan producción de energía que se da en el citosol de la célula. La glucólisis en sí son procesos metabólicos que oxidan la glucosa. Se realiza en condiciones anaerobias y aerobias, conformado con 2 fases y 10 reacciones enzimáticas. De esta manera transforma una molécula de glucosa en 2 de piruvato o en 2 de lactato. La glucólisis es la entrada de la glucosa a todas las células. De esta manera tenemos la glucólisis dentro del panorama general del metabolismo de los carbohidratos. Al ingerir alimentos comienza el proceso de digestión, produciendo glucosa tras diversos mecanismos y con ayuda de enzimas en diferentes partes del tubo digestivo, acercando nuestra molécula de glucosa a las células. Siempre y cuando la glucosa ingrese a las células procedentes de la sangre, va a fosforilarse en su carbono 6. Pero ¿por qué es necesario que la glucosa se fosforile? En el momento que incrementa la concentración de glucosa dentro de la célula y no está fosforilada, tiende a salirse porque puede atravesar el canal por el cual entró por medio de difusión. Por eso es necesario que se realice esta acción para que no sea sustrato a canales GLUT4 o cualquiera por el cual entró. Las enzimas que ejercen esta función son la hexoquinasa 1 y la hexoquinasa 4. Una vez que ya nuestra glucosa está dentro de la célula, el principal objetivo es producir ATP. Esto se consigue rompiendo la molécula de glucosa. Para convertirse mediante la glucólisis, tiene como objetivo romperla para la producción de acetilcoenzima A, que es el que entra al ciclo de Krebs, para producir los cofactores reducidos NADH reducido y FADH reducido, para que se ingieran o se junten a la cadena de transporte de electrones y así producir los gradientes de protones necesarios para que la fosforilación oxidativa se encargue junto a la ATP sintasa para producir ATP. La primera que vamos a hablar, la primera fase, que es la glucólisis, que se llama inversión de energía. Esas son las 5 reacciones que se ven en esta fase. Vamos a hablar cada una de ellas, pero por el momento hay que destacar unos aspectos muy importantes. El primero de ello es la hexocinasa, es la primera enzima que se da en la primera reacción de glucólisis. Y hay que destacar que se tiene una gran afinidad, es decir, tiene una KM baja por la glucosa, y en el hígado está saturada en condiciones normales y así actúa en una velocidad constante para personar glucosa y fosfato para satisfacer las necesidades de las células del hígado. Tenemos la segunda enzima, que es la fosfofructasa sinasa, que se da en la tercera reacción. La importancia de esta en el hígado es eliminar la glucosa de la sangre después de una comida, proporcionando glucosa y fosfato en una cantidad superior a los requerimientos para la glucólisis, que se usa para la síntesis de glucógeno y lipogénesis.
También tenemos que son reacciones irreversibles y exergónicas. Y otro aspecto importante es la glucosa 6-fosfato, que este es un compuesto de unión de varias vías metabólicas, como es la glucólisis en este caso, la gluconeogénesis vía de la pentosa fosfato, glucogenólisis. Ahora vamos a ver cada una de las reacciones de la primera fase. La primera de ellas, como acá lo menciona, es la fosforilación de la glucosa mediante la exoquinasa. En esta etapa se produce la fosforilación de la glucosa mediante la enzima exoquinasa, que transfiere un grupo fosfato de la molécula de ATP a la molécula de glucosa, convirtiendo la glucosa en una molécula de glucosa 6-fosfato. De este modo, tenemos una molécula de glucosa activa que es capaz de atravesar la membrana celular. En la segunda reacción, en la glucólisis se convierte la fructosa 6-fosfato mediante la fosfoexosa isomerasa, que comprende una isomerización de aldosa a cetosa. En esta etapa, la molécula de glucosa 6-fosfato se isomeriza en una molécula de fructosa 6-fosfato mediante la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa. En esta etapa no se produce consumo ni generación de ATP o NADH. La tercera reacción es una fosforilación de fructosa 6-fosfato mediante la fosfofructosa quinasa 1. En esta etapa se vuelve a consumir una molécula de ATP, ya que la fructosa 6-fosfato recibe un fosfato en su carbono número 1, a través de la enzima fosfofructoquinasa 1, convirtiéndose en fructosa 1,6-bifosfato. Este paso es fundamental e irreversible y es el punto de control de la glucólisis. Este control se produce en esta fase, ya que la glucólisis puede producirse no solo a partir de glucosa, y sin embargo la fructosa 1,6-bifosfato es un intermediario que se obtiene siempre en esta vía. La cuarta reacción es la producción de hidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato mediante aldolasa. En esta fase, la molécula de fructosa 1,6-bifosfato se parte en dos moléculas de 3 carbonos, cada una de ellas dihidroxiacetona fosfato, gliceraldehído 3-fosfato mediante la enzima aldolasa. En esta reacción reversible depende de la concentración de sustratos en el interior de la célula. Y la última reacción, pero no menos importante, es la isomerización de la hidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato mediante la 3-fosfato isomerasa. La hidroxiacetona fosfato no puede seguir la ruta de la glucólisis, por tanto, es necesario que se isomerice a otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato a través de la 3-fosfato isomerasa. De este modo, el rendimiento de la primera etapa del gasto energético da lugar a dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que serán que posibiliten la generación de 4 moléculas de ATP y 2 de piruvato por la duplicidad de las reacciones posteriores. Ahora vamos a explicar el objetivo 6, que dice identificar a la glucosa 6-fosfato como metabolito clave en el metabolismo de carbohidratos. Aquí tenemos a la molécula de la glucosa 6-fosfato. Y esta molécula de glucosa 6-fosfato sirve como sustrato o metabolito en diversas reacciones metabólicas como la glucólisis, la gluconeogénesis, la glucogénesis, la glucogenólisis y en la vía de las pentosas fosfato. En el caso de la glucólisis, la glucosa 6-fosfato se convertirá en fructosa 6-fosfato por medio de la enzima fosfoexosa isomerasa, que hará una isomeración aldosa cetosa. Esto va a ser la función que va a tener la glucosa 6-fosfato en la glucólisis. Ahora vamos a explicar el objetivo 7, que dice explicar las reacciones que constituyen la segunda etapa de la glucólisis. La segunda etapa de la glucólisis se llama fase oxidativa. En esta fase consta de 5 reacciones en las que se reduce el NAD
y se forma NADH más H, que da como resultado 4 moléculas de ATP por la transferencia de los grupos fosfato al ADP. Las reacciones en esta fase va a ser la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, la transferencia de fosforilo desde el 1,3 bifosfoglicerato al ADP, la conversión del 3-fosfoglicerato al 2-fosfoglicerato, la deshidratación del 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato y por último la transferencia del grupo fosforilo desde el fosfoenolpiruvato al ADP. Ahora voy a ir explicando cada reacción aquí en este esquema. Vaya, la primera reacción nos dice que es la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, que aquí lo tenemos. Aquí se va a dar una oxidación del gliceraldehído 3-fosfato hacia 1,3 bifosfoglicerato por medio de la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. En esta reacción se va a requerir de un NAD como cofactor y los hidrógenos que vienen del gliceraldehído 3-fosfato se van a unir al NAD para formar NADH más H. En esta reacción se va a requerir de magnesio y se va a agregar también un grupo fosfato inorgánico para poder así formar la molécula del 1,3 bisfosfoglicerato. Ya en la siguiente reacción va a haber una transferencia del grupo fosforilo desde el 1,3 bisfosfoglicerato al ADP, que va a formar una molécula de ATP. Esa va a ser la primera molécula formada por la vía de la glucólisis. Esta reacción va a ser catalizada por la fosfoglicerato-sinasa y el fosfato se va a transferir de la 1,3 bifosfoglicerato hacia el ADP y forma el ATP. La siguiente reacción va a ser una isomerización que va a transformar el 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato por medio de la fosfoglicerato mutasa. En esta reacción se va a requerir de magnesio como cofactor. Luego se va a dar la siguiente reacción, que va a ser transformación del 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato por medio de la enolasa. Y para finalizar, del fosfoenolpiruvato se va a dar piruvato por medio de la piruvatosinasa, que va a requerir magnesio también como cofactor y va a ser dependiente de ADP, que aquí el fosfato del fosfoenolpiruvato se va a unir al ADP para formar ATP. Hay que recordar que por cada molécula de glucosa que entra a la glucólisis se van a dar va a dar como producto final 2 moléculas de piruvato y 4 moléculas de ATP. En este caso vamos a explicar la importancia especial de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. La glucólisis continúa con la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato a 1,3 bifosfoglicerato. La enzima que se encarga de catalizar esta oxidación es la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima dependiente del NAD
para formar moléculas de NADH. Desde el punto de vista estructural, consta de 4 polipéptidos idénticos, monómeros que forman un tetrámero. Entre las características de esta reacción vamos a tener que es la primera reacción de oxidorreducción de la glucólisis. Va a formar compuestos de alta energía NADH a partir de moléculas de NAD y es la primera reacción de oxidorreducción seguido de fosforilación. La enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa va a generar la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato a 1,3 bifosfoglicerato. Ahora vamos a explicar las reacciones que catalizan las enzimas glucosinasa, hexosinasa, fosfofructosinasa y piruvatosinasa. Todo el proceso de glucólisis se va a llevar a cabo en el citosol. Las enzimas encargadas de llevar a cabo el proceso de catálisis de la glucosa son la hexosinasa y la glucosinasa. Estas enzimas, la glucosinasa, se va a encontrar en los hepatocitos y en las células betas del páncreas. La hexosinasa, esta se va a encontrar en todas las células excepto en los hepatocitos y en las células betas del páncreas. La glucosinasa va a tener una función en el hígado, la cual es eliminar la glucosa de la sangre después de una comida y así va a proporcionar lo que es la glucosa 6-fosfato. La glucosa entra a la glucólisis por medio de la fosforilación hacia la glucosa 6-fosfato, la cual va a estar catalizada por las enzimas glucosinasa y la hexosinasa, las cuales van a estar ocupando molécula de ATP de alta energía, así para estar liberando ADP. En condiciones fisiológicas, la fosforilación de glucosa hacia glucosa 6-fosfato puede considerarse un proceso irreversible. La hexosinasa es inhibida de manera alostérica por su producto, la glucosa 6-fosfato. En sí, las enzimas encargadas de llevar a cabo el proceso de oxidación de la glucosa hacia glucosa 6-fosfato son la hexosinasa y la glucosinasa. En las reacciones enzimáticas, siempre de las enzimas reguladoras de la glucólisis, vamos a tener lo que es la enzima fosfofructosinasa, la cual es la enzima encargada de transformar por medio de la fosforilación la fructosa 6-fosfato hacia fructosa 1,6 bifosfato. El resultado de la reacción anterior, que sería la fructosa 6-fosfato, esta reacción va seguida por otra fosforilación, la cual va a estar catalizada por la enzima fosfofructosinasa, también llamada fosfofructosinasa 1. Esta enzima va a formar mediante la fosforilación la fructosa 1,6 bifosfato. En condiciones fisiológicas puede considerarse que la reacción de la fosfofructosinasa es funcionalmente irreversible, es inducible y está sujeta en la regulación alostérica y tiene una participación importante en la regulación del índice de glucólisis. La enzima encargada de llevar a cabo el proceso de oxidación de la fructosa 6-fosfato mediante la fosforilación hacia la fructosa 1,6 bifosfato es la fosfofructosinasa. De las reacciones enzimáticas, la enzima piruvatosinasa es la última enzima reguladora de la glucólisis. El fosfato del fosfoenolpiruvato, este se va a transferir hacia el ADP mediante la enzima piruvatosinasa, la cual va a formar 2 moléculas de ATP por cada molécula oxidada. La reacción de la enzima piruvatosinasa es en esencia un proceso irreversible en condiciones fisiológicas debido
en parte al gran cambio de energía libre involucrado, en el cual la molécula de ADP va a formar molécula de ATP de alta energía, y además que el producto inmediato de la reacción catalizada por la enzima piruvato sinasa, también conocida como la piruvato quinasa, va a ser el enol piruvato, y este enol piruvato va a pasar a un proceso de isomerización espontánea para obtener el piruvato, el cual sería el resultado final de la glucólisis. En el objetivo 10 vamos a señalar las diferencias funcionales entre la glucosinasa y la hexosinasa. En la glucosinasa vamos a tener una Km alta para la glucosa, mientras que en la hexosinasa vamos a tener una Km baja para la glucosa. En la hexosinasa va a tener la Km baja para la glucosa y en el hígado está saturada y actuando a una tasa constante en todas las condiciones normales. De este modo actúa para asegurar una tasa adecuada de glucólisis para satisfacer las necesidades del hígado. La glucosinasa va a tener una Km alta para la glucosa, de modo que su actividad aumenta con incrementos de la concentración de glucosa en la vena porta hepática. Permite la captación hepática de grandes cantidades de glucosa después de una comida de carbohidratos. Por otro lado, también vamos a tener que la glucosinasa la vamos a encontrar en las células hepáticas, específicamente en ese lugar, mientras que la hexosinasa lo vamos a encontrar en todos los tejidos. En la glucosinasa también se encuentran en las células beta de los islotes pancreáticos, y acá hace las altas concentraciones de glucosa en la sangre portal. En la hexosinasa se encuentran en otros tejidos, como ya lo dijimos, de célula, y su función va a ser convertir en la primera reacción. Vamos a señalar el destino de los equivalentes de reducción producidos durante la glucólisis. Vamos a tener tres productos, los cuales van a ser una molécula de glucosa 6-fosfato, una molécula de fructosa 1,6-bisfosfato y dos moléculas de piruvato. El sustrato de la primera, que es una molécula de glucosa 6-fosfato, va a ser una molécula de glucosa. Su enzima reguladora va a ser la hexosinasa. La segunda, que es una molécula de fructuosa 1,6-bisfosfato, el sustrato va a ser una molécula de fructuosa 6-fosfato. Su enzima reguladora va a ser la fosfofructosinasa. En las dos moléculas de piruvato vamos a tener que el sustrato son dos moléculas de fosfoenol piruvato y su enzima reguladora va a ser el piruvato sinasa. Fosforilización a nivel del sustrato es uno de los tres procesos que lleva a cabo el adenosín trifosfato para complementar su función metabólica e intermediaria. La fosforilización a nivel del sustrato es la reacción posterior de la glucólisis, en la que van a constituir una fase de generación de energía en la que se forman dos moléculas netas de adenosín trifosfato. El adenosín trifosfato se va a formar a partir de la fosfoenol piruvato por transferencia directa de un grupo fosforilo desde un compuesto de alta energía al adenosín trifosfato, como por ejemplo el fosfoenol piruvato más el adenosín difosfato. Estos van a producir piruvato más adenosín trifosfato.
Para deducir la ganancia neta de energía por mol de glucosa que se oxida a acetato, podemos decir que cuando un músculo se contrae en un medio anaeróbico, esto es uno a partir del cual se excluye el oxígeno. El glucógeno va a desaparecer y va a ser sustituido por el lactato, donde el lactato es el producto terminal de la glucólisis en condiciones anaeróbicas. Un ejemplo de ello va a ser el músculo haciendo ejercicio. El lactato en algunas circunstancias se forma en el citosol, pero después entra en la mitocondria para ser oxidada. Algunos órganos como el hígado, el riñón y el corazón por lo general captan lactato y lo oxidan. A continuación, vamos a hablar de los factores que regulan la velocidad de la glucólisis. Como primer punto, es importante recalcar que la mayoría de reacciones que se llevan a cabo durante la glucólisis son de tipo reversible, excepto 3 de estas, ya que son exergónicas y por tanto fisiológicamente irreversibles. Estas reacciones están catalizadas por 3 diferentes isoenzimas: la exocinasa, la fosfofructosinasa y el piruvato-sinasa. En primer lugar, la exocinasa se encarga de la primera reacción de la glucólisis, que es el paso de la glucosa a glucosa 6-fosfato. Por su parte, la fosfofructosinasa se encarga de la tercera reacción de la vía, que es el paso de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Y, por último, el piruvato-sinasa se encarga de la última reacción de la vía de la glucólisis, que es la transformación del fosfo en el piruvato a piruvato. En primer lugar, vamos a hablar sobre las exocinasas. Las exocinasas se clasifican en 2 grandes grupos: las exocinasas del tipo 1 a 3 y las exocinasas tipo 4. Las exocinasas tipo 1 a la 3 fosforilan la glucosa en la mayoría de los tejidos. Estas poseen una constante de Michaelis Menten baja y consecuentemente tienen una alta afinidad por la glucosa. Asimismo, poseen una alta especificidad, por tanto, el sustrato, y son capaces de fosforilar varias hexosas además de la glucosa. Por su parte, las exocinasas tipo 4 se encuentran en las células del parénquima hepático y las células beta pancreáticas. La glucosinasa es la enzima predominante responsable de la fosforilación de la glucosa. En las células beta del páncreas, la glucosinasa funciona como un sensor de glucosa y determina el umbral para la secreción de la insulina. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la fosfofructosinasa. Esta es una enzima presente en 4 centros catalíticos, que se sitúa en la interfase de unión entre las diferentes subunidades. Esta es la principal enzima de la vía de la regulación de la glucólisis. Para entenderlo, vamos a utilizar una analogía y vamos a entender como la fosfofructosinasa como una llave de agua. Si esta está activa, si la llave está activa, deja pasar más agua. Y si no, pues no deja. Entonces, la fosfofructosinasa, si está activa, cataliza muchas reacciones y por tanto se obtiene más producto, que es la fructosa 1,6-bifosfato, lo que permitirá que las siguientes enzimas transformen mucho más piruvato. Y si esta está inhibida, se obtienen bajas concentraciones del producto y por tanto se obtiene menos piruvato, que como podemos recordar es el producto final de la vía de la glucólisis. Esta enzima es controlada por regulación alostérica y se activa de 2 maneras diferentes. La primera es por niveles energéticos elevados de adenosina difosfato y adenosina monofosfato cíclico. Y la segunda manera de activación está regulada por la fructosa fosfato sinasa tipo 2, cuyo producto es la fructosa 2,6-bifosfato. Esta no es un
metabolito ni de la glucólisis ni de la glucogénesis, sino es un regulador de ambas vías que refleja el nivel de glucagón en sangre. A continuación vamos a hablar de la lógica de la inhibición y activación de la isoenzima fructosa fosfato sinasa. En primer lugar vamos a hablar sobre la acción que ejerce el ATP sobre esta isoenzima. El ATP la inhibe debido a que si hay una alta concentración de ATP, entonces la célula no tiene la necesidad de producir más. Por su parte, el citrato, si este se encuentra en concentraciones altas en el ciclo de Krebs, va más despacio, lo que causa que el sustrato, que es el acetilcoenzima A, llega para degradarse y la concentración de la glucosa será más alta. En el ciclo de Krebs se produce mucho nicotinamida y FADH. Para que funcionen, se ha de reoxidar en la cadena de transporte electrónico, creando gradiente de protones. Si el gradiente no gasta las coenzimas, no se reoxidan y el ciclo de Krebs se para. Como último factor tenemos a la adenosina monofosfato cíclico y la adenosina difosfato. Cuando estas se encuentran en altas concentraciones, implica que hay una carencia de ATP, por lo que es necesario realizar glucólisis para generar más piruvato y así generar más energía. Como resumen, podemos decir que el ATP inhibe la función de la fructosa fosfato sinasa, mientras que el citrato reduce su velocidad y el ADP y el AMP la activan. Por último, tenemos al piruvato sinasa. Como dije previamente, este se encarga del último paso de la vía glucolítica, que es la catálisis para la síntesis del piruvato a partir del fosfoenolpiruvato. Esta se regula distintamente según el tipo de tejido en el que trabaje, pero en el hígado se inhibe por la presencia de ATP y acetilcoenzima A y se activa gracias a la presencia de la fructosa 1,6 bifosfato y la concentración de fosfoenolpiruvato.